Damos gracias a Dios que nos dejó establecido el séptimo día, el sábado, para que podamos tomar el tiempo para adorarlo, para darle alabanza a su nombre y para reflexionar en su palabra. En realidad, el sábado Dios quería bendecirnos mucho y nos ha bendecido mucho, ¿no? Al dejarnos este día especial. Bienvenidos otra vez a este espacio de reflexión en el que siempre procuramos estar basados 100% en la palabra del Señor. Y vamos, como siempre, a rogar a nuestro Padre Celestial que nos conceda la gracia de ser acompañados por el Espíritu Santo para la reflexión de este día. Oramos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, que gobiernas el universo y que desde ahí estás pendiente de las intimidades de cada una de tus criaturas, hoy invocamos una vez más la presencia del Espíritu Santo. Por favor, concédenos luz, entendimiento, danos sabiduría para discernir tu palabra y disfrutar, Señor, de este momento en el que buscamos conocerte más, para amarte más. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Yo no sé cuál es su noticiero favorito. En realidad, pareciera que la inmensa mayoría de los noticieros están destinados a repetir las mismas noticias, ¿no? Lo que pasa es que a veces las repiten en horarios distintos, ¿verdad? Pero casi siempre es lo mismo. Y en cualquier parte del mundo pareciera ser de que los temas que dominan las noticias son las malas noticias. Sí, entonces tenemos cada día la publicación en los periódicos impresos, en los periódicos digitales, en las redes sociales, por la televisión, por radio, etcétera, ¿no? La mayoría, la tendencia es reportar las cosas malas, ¿no? Accidentes, terremotos, desastres, guerras, corrupción, etcétera. Hoy, en este espacio, vamos a tratar de hacer un resumen de noticias. Pero la intención no es comentar ni presentar ninguna mala noticia, sino las mejores noticias de las que nosotros podemos tener conocimiento, ¿no? Esa es como la idea. Este es un resumen de noticias. Y comenzamos nuestra reflexión allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ahí tenemos la primera noticia. No, es una noticia fantástica, ¿verdad? Que el Verbo, Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y claro, y en Filipenses, el capítulo 2, y en los versos 5 al 8 dice que no solo vino a habitar aquí como alguien de la élite, como alguien, ¿cómo se llama?, con mucho poder, mucho poder político o económico o nada de eso, sino que dice en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el Verbo, que se había hecho carne. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice que tomó forma de siervo. Y entonces, y no solo haciéndose semejante a los hombres, a nosotros, y no solo eso, sino que
dice que fue obediente y fue obediente hasta ser crucificado, hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Esa es una noticia fabulosa, es fabulosa, ¿verdad? El Verbo se hace carne y al hacerse carne se humilla hasta ser crucificado. Y usted podría preguntarse, pero ¿y por qué? ¿Qué tiene de fabulosa la noticia? Oh, mire, es que estamos hablando de Dios y Él no se hizo carne y no fue a la cruz simplemente porque no tenía nada que hacer. No, lo hizo por amor a usted y a mí. Y amor a cada criatura inteligente que ha venido a existir en este planeta, ¿no? Claro, que a cada criatura a la cual le concedió su imagen. Entonces, esa es la buena noticia. Y fíjese usted que leemos en Efesios el capítulo 1 y el verso 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, note usted las noticias, ¿no? Primero, la primera noticia, el Verbo se hace carne. Toma forma de siervo, siendo igual a Dios, siendo Dios mismo. Y se humilla a morir. Entonces, morir no para beneficio propio, sino dice en Efesios 1:4 que nos escogió en Él desde la fundación del mundo. O sea, la siguiente noticia es que usted ha sido escogido. ¿Para qué? Para ser santo y sin mancha. Y al ser santo y sin mancha, entonces usted tiene el camino despejado para estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Para ir a la presencia de Dios. Entonces, esas son noticias excelentes. Son las mejores noticias que podemos escuchar. Y mire, ahorita es interesante, comentábamos esta tarde con un amigo muy querido, de que el mundo en el que vivimos nos ha tocado vivir a nosotros en nuestras generaciones ahora actuales. Es un mundo en el que las cosas han dado vuelta, ¿no? A lo bueno se le llama malo y lo malo se aplaude, se promueve y se celebra, ¿no? Estamos al revés. Es un mundo de confusión. Es un mundo en donde pareciera que nada tiene sentido. Pero digo pareciera. ¿Por qué? Porque la otra noticia muy buena es el hecho de que nosotros no tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos un camino bien marcado, ¿no? Tenemos un camino señalado, que nosotros no tenemos razón para estar confundidos. Porque el Verbo que se hizo carne, y que se entregó y se hizo hombre y fue a la cruz, que nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, a todos, ¿verdad? A todos nos escogió. Entonces, Él nos libra de toda esta confusión. La pregunta que usted puede hacerse, y es correcta y es legítima, es: ¿cómo nos libra de toda esta confusión en la que vivimos ahora? Fíjese que en San Juan, en el capítulo 13, y en el verso 15, tenemos nosotros la respuesta a esa pregunta. San Juan capítulo 13 y el verso 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Entonces, la buena noticia es que en un mundo de confusión, donde pareciera que todo el mundo ha perdido el sentido, nosotros tenemos un ejemplo claro, un ejemplo perfecto, ¿verdad? Que nos muestra el camino por el que debemos ir, que nos marca los pasos a seguir, ¿verdad? Jesús lo dijo clarito: ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, eso hace desaparecer que la confusión, ¿no? Hay un montón de filosofías, de ideologías y de cosas, ¿verdad? Dando vueltas ahí, modas a cual más estrafalaria. Sin embargo, no, los que se confundan se van a confundir porque quieren. La buena noticia es que nosotros tenemos marcado bien claro cuál es el camino a seguir. Es el ejemplo de Jesucristo. Y claro, ya lo vimos allá que dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 13 y en el verso 15, y también en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, y en el verso 21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Ojo, dice que es otra noticia buenísima, ¿no? Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigan sus pasos, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos parar. Aquí podríamos parar en este resumen de noticias, ¿verdad? Porque no hay mejores noticias que esas. No hay mejores noticias que esas. Sin embargo, tenemos una lista que no va a ser una lista que va a ser exhaustiva y no voy a agotar todas las buenas noticias que tenemos, ¿no? No. Pero sí voy a recordar, y probablemente usted ya conoce muchas de esas, pero no ha considerado que son buenas noticias, ¿verdad? Entonces, vamos a ir pues como este resumen y a esta pequeña lista de buenas noticias que complementan estas que ya dijimos, ¿no? Recuerde, la noticia más grande, y claro, nosotros le llamamos a la noticia más grande y más linda de todas, esto de la encarnación de Jesucristo para venir y redimirnos. Ese es el misterio de la bondad. Jesús no tenía que hacerlo, Él no estaba obligado a hacerlo. Lo hizo voluntariamente. Lo hizo porque nos ama. ¿A pesar de qué? A pesar que como dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Delante del universo y delante de Dios, ¿nosotros qué somos? Una partícula, ¿verdad? Sin embargo, la buena noticia es que el amor de Dios es tan grande, ¿verdad? Que precisamente lo llevó a tomar ese camino de abandonar el cielo para venir y pasar por esa experiencia tan terrible aquí en la tierra, en donde sería crucificado por sus mismas criaturas. Imagínese usted. Ese es el amor, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a considerar unas pocas noticias, ¿verdad? Buenas noticias que complementan esta gran noticia de la encarnación de Jesucristo y de su muerte en la cruz para nuestra redención. Primero, Jesús pagó con su vida. Fíjense que en Romanos, el capítulo 8 y el verso 1 dice así, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La buena noticia es que debido a que todos hemos pecado, eso dice Romanos, ¿no? Romanos 3, por cuanto todos pecaron, dice, han sido destituidos de la gloria de Dios. Está bien. Y dice también que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, sobre nosotros pesa la condenación a muerte. Y eso por supuesto no es una buena noticia, ¿no? Pero es el diagnóstico de nuestra situación. La buena noticia es que no hay condenación, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, claro,
Imagínese usted, condenado a muerte, pero la palabra de Dios dice que si usted está en Cristo, no hay condenación para usted. Qué noticia más linda, ¿no? Y entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, andar conforme a la carne lo que significa es hacer uno lo que le gusta, lo que le da la gana, sin importar de que eso contradiga la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Eso es andar en la carne, ¿verdad? Pero dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces andar conforme al Espíritu es ser obediente a lo que Dios ha dicho. Porque el Espíritu Santo, cuando gobierna su mente y su corazón, nunca lo va a conducir a ser desobediente, a ser rebelde, a ser malo. No, nunca, ¿verdad? Entonces, esa es una buena noticia. No hay condenación para aquel que está en Cristo. Así es de que antes de ir más adelante, lo invito a que si usted no ha venido a Cristo, entonces venga, ¿verdad? Y la buena noticia es que al venir a Él, ¿verdad? Y entonces permitirle que le conceda la gracia del Espíritu Santo, entonces la condenación se va, ¿verdad? Muy bien. Otra noticia que tenemos acá es la siguiente. Fíjese que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, nosotros tenemos que un amigo muy querido del Señor Jesucristo se murió. Y entonces, y claro, tenía 4 días ya de estar en el sepulcro, y las hermanas estaban así un poco resentidas con Jesús porque le mandaron a decir que viniera, que su amigo querido estaba enfermo. Y Jesús no quiso ir en ese momento, ¿verdad? Sino que se esperó. Fue hasta el 4.º día de que él había muerto. Pero ellos lo entendían. ¿Por qué? ¿Verdad? Mire, Dios siempre tiene razones. Entonces, quería darnos la lección, quería enseñarnos que como él le dijo al apóstol Juan allá en Apocalipsis, en el capítulo 1, yo tengo las llaves del sepulcro, le dijo. Yo soy el que vivo y estuvo muerto, ¿verdad? Y entonces, y ahora viene a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y en Juan 5:28 dice, porque la hora viene cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz. Y saldrán unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que este Dios maravilloso, ¿no?, que se hizo hombre, que se entregó para ser crucificado, Él resucitó el 3.er día y Él tiene las llaves de la muerte y el sepulcro, y que Él ha derrotado la muerte. Imagínese usted qué noticia más poderosa, ¿no? Ha derrotado la muerte. Y como Él tiene las llaves de la muerte y del sepulcro, Él va a ordenar a los muertos en el momento de la segunda venida, va a ordenar a los muertos que se sometieron, que se entregaron, que vinieron a Cristo. Les va a decir, salgan para vida eterna, ¿verdad? Entonces, mire, resucitar, eso es una noticia fantástica, ¿no? Habrá resurrección. Me da pesar en el corazón cuando voy a un funeral y veo a veces a los parientes de la persona fallecida que se desgarran de dolor y dicen, ya no voy a volver a verlo, que no sé qué y todo esto. No, hermanos, eso no es así. Y no. Si el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del sepulcro, esa es la buena noticia. Y nosotros debemos de proclamar esa buena noticia, ¿no? Debemos proclamarla, ¿verdad? Entonces, claro, Jesús venció la muerte. Esa es otra noticia más. Además, es interesante, ¿por qué? Porque, claro, en este mundo estamos nosotros
sometidos a un entorno que está pervertido en todo sentido, ¿no? Y entonces somos bastante proclives, por causa de nuestra naturaleza caída, a cometer errores o a veces ¿cómo se llama? A ceder a la tentación. La voluntad de Dios no es esa. El apóstol Juan escribió en Primera de Juan, el capítulo 2 y en el verso 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Qué noticia, ¿no? Tenemos el mejor de los abogados que podríamos pedir para defendernos. Qué lindo. Entonces, esa es una noticia, bueno, fantástica, ¿verdad? Jesús es nuestro abogado. Y qué bueno. Y usted tiene que tener claro que no hay otra opción, ¿verdad? La buena noticia es que solo Él puede ser abogado, pero es el mejor de todos, ¿no? Esa es la buena noticia. Y cuidadito con dejarse engañar y usted busque otro abogado, ¿no? Porque no le va a servir. Porque está escrito, ¿verdad? Dice en la 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo, hombre. Entonces, la buena noticia es que Él es nuestro abogado y Él está dispuesto a defendernos si nosotros le encomendamos nuestro caso. Porque Él nos escogió, recuerde esta noticia, desde la fundación del mundo, para que fuésemos salvos, a todos. Dios no creó a nadie para ser condenado. Dios no creó a nadie para ser condenado. Desde la fundación del mundo Él estuvo dispuesto a ofrecer su vida para salvarnos. Esas son buenas noticias, ¿no? Muy bien. Además, fíjese que cuando los discípulos estaban, Jesús les dijo que se iba a ir, que ya no iba a estar más con ellos, estaba llegando al final de su ministerio terrenal. Entonces ellos se pusieron tristes. Y en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, los versos del 1 al 3, les dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, no se llenen de pesar, ¿verdad? Si creen en Dios, créanme también a mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, imagínense qué noticia, ¿no? Les dice, miren, me voy a ir, pero voy a prepararle el lugar. Voy a prepararle el lugar. Y entonces, cuando ya esté preparado todo, entonces voy a volver. Y voy a volver para llevarlos conmigo. Yo no sé si usted antes había sido consciente de esta noticia, ¿no? De la noticia de que Jesús ahora está trabajando para usted. Que Jesús puede ser su abogado. Y que esas moradas que Él dijo que iba a preparar, una de esas puede ser suya. ¿Ve? Entonces, si no lo es porque usted no quiere. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser suya? Y es interesante. ¿Por qué? Porque Él vendrá. Él va a volver por segunda vez. Y si usted conoce un poquito de la segunda venida, usted sabrá que aquellos que no vayan con Él, para eso la cosa va a ser terrible. Pero la buena noticia es que usted no tiene por qué pasar por eso, ¿verdad? Usted no tiene que ver todo esto, y usted puede leerlo en el Nuevo Testamento especialmente, ¿verdad? No,
Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, claro. Así es de que la lista de noticias crece, ¿no? Son noticias que nos anuncian precisamente toda esta serie de acontecimientos que nadie más puede hacer, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces con nuestra listita y fíjense que en 1 Corintios, el capítulo 2 y el verso 9, el apóstol Pablo, haciendo referencia a lo que Dios está, parte de lo que eso que está siendo preparado para nosotros, dice que Dios tiene preparados para los que le aman cosas que ojo no vio, dice, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Imagínese usted, qué sorpresa, ¿no? Imagínese, la buena noticia es que yo no sé si usted ha hecho un esfuerzo por imaginarse lo más maravilloso que se le puede venir a la mente. Y claro, hay algunos que sí lo han hecho. Y entonces se imaginan un montón de cosas, ¿no? Y claro, pues yo no sé si usted ha hecho el ejercicio, pero quiero decirle algo. La realidad de lo que Él tiene preparado para los que le aman supera cualquier cosa, por maravillosa que haya sido, que usted se haya imaginado. Mire, las noticias estas, bueno, me faltan calificativos positivos, ¿verdad? Lo que Dios tiene para usted ni se lo puede imaginar. Mire, qué hermoso, ¿no? Qué lindo. Oh, esas noticias. Nosotros debemos repasar todos los días estas noticias, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, volverá por a llevarnos lo que Él tiene preparado, ni lo podemos imaginar. Dice que no han subido en corazón de hombre, en la imaginación de los hombres, eso no ha subido. Y claro, nosotros estamos viviendo en un mundo donde la gente se extraña que alguien sea sano. Porque pareciera la norma ser enfermo, ¿verdad? Y entonces que cuando se llega a cierta edad y hay que tener esto, lo otro, lo otro, lo otro y lo otro, es decir, nuestros cuerpos, el cuerpo pareciera que la norma es que adolezca enfermedades, ¿verdad? Y cuando nosotros comparamos las edades de las generaciones que estuvieron más cerca de la creación, por ejemplo, antes del diluvio, mire, la estatura de los hombres era mucho mayor y la vida, el promedio de vida andaba cerca ahí de los 900 años. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos cada vez generaciones más débiles, ¿verdad? Más enfermizas. Entonces, y claro, esto obedece a un montón de causas que cuando uno las examina y llega hasta la raíz de lo que genera todo esto, ¿a dónde llegamos? Llegamos al pecado, llegamos a tener estilos de vida que no coinciden con la voluntad de Dios. Entonces, y claro, saber que todo el mundo se encuentra, o casi todo el mundo se encuentra enfermo, no es una buena noticia. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Mire, la buena noticia es la siguiente. Fíjese que en 1 Corintios, el capítulo 15, y los versos 51 y 52. Este es uno de mis pasajes favoritos, ¿sabes? En 1 Corintios, capítulo 15, los versos 51 y 52, leemos. Dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, en un momento, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta
y los muertos resucitados incorruptibles, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¡Qué noticia! ¿Eh? Miren, dice que cuando Jesús venga a la final trompeta, este cuerpo mortal que ahora tenemos será transformado en un cuerpo inmortal. Y claro, lo invito para que usted lea por su cuenta el próximo, todo el capítulo 15 de 1 Corintios. Y entonces ahí dice que el Señor nos va a dar un cuerpo celestial. Esa es una noticia fantástica. ¿Por qué razón? Mire, con el cuerpo que tenemos ahora, nosotros no podemos salir de aquí, de la tierra. Con solo que subamos a una montaña muy alta, ya comenzamos a tener dificultades para respirar y también con el corazón y todo esto, ya no digamos si vamos más arriba, ¿no? Y entonces, y por supuesto, mire usted cómo tienen que vestirse los astronautas para poder llegar ahí nomás a la luna, ¿sí? Con todos esos trajes que me imagino que han de ser un gran estorbo y han de ser muy incómodos. Pero el Señor Jesucristo nos va a llevar ¿a dónde? Nos va a llevar allá, más allá del sol, ¿verdad? Al tercer cielo. Es decir, vamos a tener que cruzar todo el espacio. Y la buena noticia es esta: que Él nos va a dar un cuerpo que es capaz de viajar por el espacio sin esos trajes ridículos, ¿no? Entonces, y va a ser hermoso. Entonces, y claro, serán perfectos, serán cuerpos, dice ahí que serán revestidos de inmortalidad, ya no habrá enfermedad. Entonces, claro, dígame usted si esa no es una buena noticia. Sí, es una noticia maravillosa. Si ahora es increíble, ¿no? Vivimos en un mundo donde todo el mundo se queja de que tiene, si no tiene esta enfermedad, tiene la otra. ¿Y qué? Y tenemos pandemias y amenazas de pandemias y de todo eso. Y la buena noticia es que eso va a terminarse un día. Y que para todos aquellos que así lo deciden, que vengan a Cristo, para los que no habrá condenación, los que serán resucitados para vida eterna, que van a recibir que cuerpos perfectos, cuerpos inmortales, que tendrán la capacidad de viajar con Jesús por el espacio hasta el tercer cielo. No. Dígame usted si no es una buena noticia. Esas son de las mejores noticias de las que me doy cuenta, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿qué? Y claro, y mientras ese momento llega, ¿qué? Mire, mientras ese momento llega, la buena noticia es la siguiente: es que Jesucristo está con nosotros. No importa si nos toca pasar o vivir por la tribulación, por cualquier tribulación, del tipo que sea, en el lugar que sea. Y claro, ¿cuál es la seguridad que tenemos? Bueno, la noticia tenemos. Usted puede mirar, por ejemplo, Daniel, el capítulo 3. Y en Daniel, el capítulo 3 y en el verso 25 que tenemos que los muchachos, por ser fieles a Dios, por negarse a adorar una imagen, claro, es una violación del mandamiento de Dios que ha dicho: no te harás imagen, no te postrarás ante ellas. Entonces, claro, ellos fueron arrojados al horno, que según nos dice la Biblia, estoy en Daniel 3, había sido calentado 7 veces, había desafiado al rey. Y entonces dicen, bueno,
Entonces ustedes no se van a arrepentir, no. Y entonces, y qué lindo, ¿no? La seguridad de estos muchachos, porque dicen nosotros, mira, Dios tiene poder para librarnos. Pero dice, no nos libra, nosotros no vamos a adorarles tanto. Esa es la fe de Jesús, ¿verdad? Y entonces fueron arrojados adentro del horno. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que cuando fueron arrojados al horno, fueron 3. Pero allá adentro, cuando fueron a ver, no habían 3, habían 4. Y dice el relato que el cuarto era un hijo de los dioses. Así decían ellos porque ellos eran paganos, ¿no? Pero ¿quién era? El Hijo de Dios, Jesucristo. La buena noticia es que cuando usted está pasando por una crisis que simbólicamente podría ser un horno de fuego, Jesucristo estará a su lado, si usted lo invita, si usted se lo permite, ¿verdad? Entonces Jesucristo estará a su lado. ¿Ve? Por eso tenemos también la promesa que dice el ángel en Salmos. Salmo 34. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, dice, y los defiende. Es buena noticia, ¿no? Que antes de que ocurran todas estas noticias del viaje al cielo, de la transformación y de todo esto, es que Dios, mientras estamos aquí, estará con nosotros. Él lo ha prometido, ¿verdad? Así es de que, sí. Y claro, y esta una buena noticia relacionada con esto es la siguiente. Miren, en Apocalipsis, el capítulo 16, se nos ha revelado de que va a llegar un momento cuando haya terminado el sellamiento, que las plagas, las 7 plagas postreras serán derramadas. Usted puede leer eso en el capítulo 16 de Apocalipsis. Y ¿es una buena noticia que las plagas sean derramadas? No, eso no es una buena noticia. Es muy mala, ¿verdad? Pero la buena noticia es la siguiente. La buena noticia la encontramos en el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? Bueno, también usted lo invito para que lo lea detallado, ¿no? Pero dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces dice que no temerás el terror nocturno, ¿ve? Ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya, ninguna pestilencia. Y dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ay, qué noticia más linda, ¿no? A todos aquellos que reciban el sello de Dios, a todos aquellos que están en Cristo, a todos aquellos que dicen que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor ha dicho, yo los voy a proteger de la plaga. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, claro, y Jesús nos protegerá de las plagas. Y por supuesto, si tenemos si ocurre que nosotros morimos antes de la segunda venida, en ocasión de la segunda venida, el Señor Jesucristo va a resucitarnos. Eso es lo que dijo en Juan, el capítulo 5 y el verso 28. ¿Verdad? Dice, porque la hora viene cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz. Y saldrán, dijo uno, a resurrección de vida. ¿Quiénes son los que saldrán a resurrección de vida? ¿Ya? Los que están en Cristo. Entonces, claro, la buena noticia es que los santos no quedarán ahí en el sepulcro para siempre. No, serán resucitados. Y cuando sean resucitados, serán transformados. Van a recibir estos cuerpos inmortales, estos cuerpos con los que se puede viajar al espacio. Y los que estemos vivos, dicen, si es que estamos vivos, también
también nosotros seremos arrebatados, dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, para ir al cielo. Entonces, claro, ahora no olvide usted que estas precisamente son buenas noticias, y que evangelio lo que quiere decir buenas noticias, ¿no? Es decir, si usted no está refrescando en su mente todas estas cosas, usted está perdiéndose el evangelio. Es decir, está pasando por alto ¿qué? Está pasando por alto las buenas noticias. Y entonces nosotros tenemos la tendencia a que cuando escuchamos una noticia y que nos impacta, entonces nosotros la comentamos con la gente. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer ahora, mire, tenemos que revisar esta listita o este resumen de buenas noticias que yo he querido recordarle, porque a lo mejor usted ya las conoce o las conocía. Y entonces recordárselas. ¿Para qué? Para que usted las recuerde cada día, para que no se le olvide. Para que estas buenas noticias, recuerde, evangelio quiere decir eso, ¿no? Porque este es el evangelio, ¿no? Este es el contenido del evangelio. ¿Ve? Y entonces el Señor nos lo dio ¿para qué? Para que estas buenas noticias nos lleguen a nosotros, nos orienten acerca de la manera de vivir y nos lleven a Jesús, ¿verdad? Y de esa manera ¿qué? De esa manera se cumpla su propósito que Él tuvo allá desde la fundación del mundo, ¿de qué? De hacernos santos y sin mancha. ¿Para qué? Para poder ir y estar en su presencia. Y claro, mire, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y en el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El rumbo está marcado. Él nos dio ejemplo. Y entonces nos dio su palabra, ¿verdad? Y la buena noticia es que no solo nos dio ejemplo, que no solo nos dio su palabra, sino que nos da poder. Nos da poder para que nosotros podamos caminar en sus pasos, seguir los pasos de Jesucristo, vivir una vida conforme a su voluntad. Nos da poder. Entonces recuerda, Jesús nos dio su palabra, toda esa maravillosa enseñanza, nos dio ejemplo y también nos da poder. Con razón el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Hechos dice, recibiréis, Hechos 1, no 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La buena noticia es que hoy usted puede recibir el Espíritu Santo. Claro. ¿Qué es lo que necesita? No necesita dinero, no necesita nada. ¿Qué es lo único que necesita? Es abrir espacio en su corazón. Es cederle su voluntad. Y es decidirlo, es tomar una decisión. Es confesar su pecado. Es admitir su condición. De todas maneras, si ya Dios la conoce, entonces, claro, si ya Dios la conoce, ¿verdad? Y a lo mejor sus vecinos también ya se dan cuenta, sus compañeros, sus amigos, ya saben cómo usted es, ¿verdad? Entonces, claro, pero usted tiene que admitirlo, tiene que admitir que es erróneo, tiene que admitir su pecado. Y entonces, claro, habiendo reconocido esto, entonces traer eso al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, límpiame, ¿verdad? Límpiame. ¿Y sabe qué? La buena noticia es que Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y allá en el profeta Isaías dijo, si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Entonces, claro, dice el Salmo 34. Y la buena noticia, otra buena noticia es esta, es que tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición. Tenemos totalmente libertad. ¿Para qué? Para estudiarla, para ponerla en nuestro corazón, ¿no? ¿Verdad? Para memorizarla, para enriquecernos con todo el conocimiento que existe acá, con toda esta sabiduría, y experimentar el gozo de la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y entonces leo en el Salmo 34 y en el verso 22. Dice así: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que no serán condenados cuantos en él confían. Y entonces ahora yo le pregunto, ¿en qué o en quién confía usted? Y claro, yo no necesito que usted me lo diga, usted lo sabe, ¿verdad? Pero usted tiene que saber que el único, la buena noticia es que el único que le puede librar de la condenación está ansioso de librarlo. El que lo puede convertir de ser una persona orgullosa, egoísta y rebelde, y convertirlo en una persona mansa y humilde de corazón como Jesús, está ahí, ansioso de que usted venga, de hacer ese milagro maravilloso, ¿no? Está esperándolo. Y que la buena noticia es que todavía hay oportunidad. Esa es la buena noticia. Pero entonces recuerden, tenemos toda una lista y claro, podemos nosotros seguir aumentando la lista, ¿no? Pero estas son como, digamos, las noticias así como más sobresalientes, ¿verdad? Y que tienen que ver con nosotros, ¿no? Así es de que en medio de todo este océano de malas noticias, yo lo invito para que usted recuerde estas buenas noticias, este resumen, y que se alimente con ellas todos los días, ¿verdad? Y esto va a fortalecer su fe. Y por supuesto, venga Jesús, venga. Él está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirlo. No olviden, ¿verdad? Los siervos no serán condenados, dicen. Y claro, nuestro texto en Romanos 8:1 era: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y usted tiene que estar en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? La buena noticia es que cuando usted venga a Cristo Jesús habrá fiesta en el cielo. Eso es lo que dijo Jesús. Dijo que hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Entonces, venga. Y esto, cuando usted venga a Jesús, cuando usted se arrepienta, la buena noticia llegará al cielo. Y entonces habrá una fiesta allá. ¿Y usted qué? Habrá entrado en un camino que no termina aquí en la tierra, que termina en el cielo, ¿verdad? Porque el camino de Jesús, mire, la buena noticia es que Dios es amor y que Dios no quiere condenar a nadie. Él quiere salvar. Y por eso este camino de Jesús comenzó en el cielo. Y vino y pasó, bueno, por Belén, ¿verdad? De ahí fue a Egipto, de allá a Nazaret, de ahí a Jerusalén, Galilea, Judea, ¿verdad?
Y entonces, y claro, a Betania, estuvo en Sidón, en Tiro, en Decápolis, y estuvo por todos estos lados. Pero al final, ¿qué? Al final, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde termina el camino de Jesús? Termina en el cielo de nuevo. Y entonces, claro, todos aquellos que sigan los pasos de Jesús también estarán allá. Porque ahí es donde lleva su camino, ¿no? Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Siga usted ese camino, siga usted esos pasos. Y también va a llegar ahí. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, concédenos, Señor, la gracia, el poder para tomar estas decisiones de venir a ti. Que todos aquellos que todavía no lo han hecho puedan hacerlo. Que reconozcan la buena noticia de que tu gracia perdonadora y que tu poder están todavía a disposición nuestra de los seres humanos. Bendice pues a cada uno, Señor, y que el honor y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.